Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, Señor, aquí y ahora. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes para que tu Santo Espíritu pueda estar aquí entre nosotros, le dejemos trabajar en nosotros, para que podamos aportar y podamos recibir todo aquello que sea necesario, Señor, para la edificación de toda la Iglesia. Bendice este grupo en este precioso día que nos has dado hoy. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos todos. Vamos a hablar hoy del tema de la semana, que es el conflicto cósmico, o el conflicto de los siglos, ¿no? Es como se titula ese gran libro que, bueno, todos deberíamos haber leído ya, ¿eh? Vamos a hablar de profecía. La introducción del librito de este trimestre nos hace un repaso de que evidentemente tenemos que estar pendientes de la profecía y nos hace un resumen de las diferentes profecías. Pero hay un detalle que nos dice el mismo libro en la introducción. Nos recuerda que nosotros somos adventistas del séptimo día y por lo tanto predicamos la segunda venida de Cristo, pero que no sabemos cuándo va a venir, dice la lección. Y también dice que tampoco necesitamos saberlo. Así que me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Hemos estado predicando ya, llevamos años ya, creo que ya son 3 o 4 años, hablando del momento de la segunda venida de Cristo. Hemos hablado para adventistas y para no adventistas. Hemos mostrado que los 6.000 años de historia de la Tierra están demostrados, más que demostrados, que ya los mismos adventistas pioneros hablaban de esos 6.000 años, que incluso otras vertientes, digámosles cristianas, entre comillas, también hablaban de esos 6.000 años. Los mismos judíos hablaban de los 6.000 años. O sea, todo el mundo asume los 6.000 años de historia de la Tierra hasta que Cristo viene. Por lo tanto, está claro que al final de esos 6.000 años Cristo vuelve. Y hemos visto como la misma Biblia nos recuerda que aquellos que no estén esperando y no sepan en el momento ese, no estén atentos a su venida, los va a sorprender como ladrón. ¿Y cuándo te sorprenden? Cuando no sabes algo. Cuando no estás esperándolo. Si está a las puertas y tú no sabes que está a las puertas, somos humanos, no estamos pendientes. Estaremos haciendo otras cosas, pero no eso. Sí que es verdad que debemos estar pendientes cada día de nuestra vida por si morimos. Pero debemos orar ¿para qué? Como dice Elena White, para ser de los 144.000. Sabemos que son esas personas que llegan vivas al final de los tiempos. Y estamos muy cerca del final de los tiempos. Recordemos, en el año 2031 vuelve Cristo. Lo hemos demostrado más de una vez. Dejando esto claro, vamos a proseguir con la lección. La lección del lunes nos recuerda el versículo para memorizar, del sábado, sábado, sí. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Nos habla de Apocalipsis 12, 17. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12 está dentro de lo que es la profecía de los 1260 días, que también lo iremos viendo a lo largo de la lección. Haremos un pequeño repaso. Evidentemente no la vamos a explicar toda completa, porque eso ya es objeto de estudio bíblico, y bueno, eso por las tardes aquí los que quieran pues pueden asistir y los podemos explicar ampliamente. Vamos a hacer un pequeño repaso. Pero, bueno, el estudio bíblico, exacto, los que quieran ver el estudio bíblico en diferido, pues evidentemente está subido ya hace muchos años, hace tiempo ya, en nuestra web. Vamos a hacer un pequeño análisis del texto porque dice, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? La serpiente antigua. El dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón sabemos por la misma palabra de Dios que es Satanás. ¿Y la mujer? ¿Quién es? La Iglesia. Todos estos conceptos, ya os digo, en el estudio bíblico quedan claros. Durante toda la palabra de Dios, toda la Biblia nos relaciona a la mujer, la Iglesia, con Cristo el esposo.
esposa y esposo, novio y novia, hay una relación clara entre la Iglesia y Cristo. Si nosotros entendemos eso, como la Biblia nos lo va enseñando así, comprenderemos más esta profecía. Y se fue a hacer guerra, esto es el dragón, contra toda la descendencia de ella, dice, ¿no? ¿Sí? Unos pocos, el resto. El resto. Entonces, si la Iglesia sigue a Dios, ¿por qué no va contra toda la descendencia? ¿Qué quiere decir el resto? El resto es la palabra loipoi en griego, que significa, y es plural además, los restantes. Los restantes. También significa paz. También significa paz. Recordemos todos los temas de la paz de Dios. Está relacionado con el resto. Quedar en un remanente. Quedar en un remanente significa la palabra. Por lo tanto, el dragón sabe que hay un grupo dentro de la Iglesia que va a ser fiel. Y es a por los que va. Los que no quieren ser fieles ya los tiene, no va a ir a por ellos. Pero ¿a por quién va? A por los que quieren ser fieles, el resto de la descendencia de ella. Resto, etc. ¿Qué más dice? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nos está resumiendo, nos está explicando quiénes son este resto. Son los que cumplen dos condiciones. Guardan los mandamientos de Dios, por lo tanto, deberán conocer los mandamientos de Dios. Todos, incluido el cuarto, incluido el segundo. Recordemos el cuarto, te acordarás del día sábado para santificarlo. Del segundo, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra, y las adorarás ni te postrarás delante de ellas, ¿verdad? Todas esas cosas forman parte de los mandamientos y no los tenemos en mente normalmente. ¿Y qué más? Y tienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Aparte, evidentemente, su vida y todo lo que él hizo, ¿no? ¿Qué nos dicen otros versículos? ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Es un texto, eso lo explica así. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Por lo tanto, los que guardan los mandamientos, evidentemente, buscan a Jesús, pero tienen que estar, ¿qué? Dentro de la profecía, tienen que conocer qué es lo que ha de venir. Por lo tanto, si es profecía la venida de Cristo, y si es profecía el momento de la venida de Cristo, ¿no vamos a saberlo? Si está escrito, si nos lo revela la palabra de Dios, ¿no vamos a saberlo? ¿Vamos a decir que no a eso cuando nos dicen que tenemos que saber lo que está expresado en la profecía? No seremos parte del remanente. Recordemos que esto está englobado en la profecía de los 2260 años que ya se cumplió. Pero sabemos que en toda la historia ha habido ¿qué? Un remanente, un resto, que ha querido seguir al Señor. Y por eso la Iglesia ha evolucionado. Recordemos al principio, Lutero sabía lo que sabía. Estaba dentro de lo que era la Iglesia católica. Y él descubrió cosas, ¿no? La justificación por la fe. Y las defendió hasta el final. Y él cambió las cosas, con él otros muchos más. ¿Pero todos siguieron eso? Todos no. Solo los que querían la verdad, los que querían aferrarse al Señor, siguieron el camino. Muchos se quedaron. Después, cuando todo esto siguió y fueron creciendo, llegaron, por ejemplo, en 1844. En 1844, ¿qué pasó? Se reveló toda la nueva verdad, ¿no? La verdad del santuario, que antes no se sabía o no se conocía bien, y luego se mostró. Y la verdad del sábado también, que no negaba las anteriores, sino simplemente las complementaba. ¿Qué pasó? Gente aceptó y siguió, pero la gran mayoría se quedó. Y así sucesivamente, por eso tenemos tantas denominaciones. Pero hay solo una iglesia, solo hay una verdad. Por lo tanto, esto define a la iglesia. Y fijaros porque
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El dragón se llenó de ira contra la mujer. Otra de las palabras que define al dragón es Baal, ¿verdad? Sabéis que las culturas paganas tenían ídolos, ¿no? ¿Y cómo se les llama en la Biblia a estos ídolos? Los Baales, recordad, los Baales. Resulta que la palabra Baal significa casarse, casado o casada, desposar, dominar, enseñorear, esposo, llegarse a ella. ¿Qué es llegarse a ella? Mantener relaciones. Ser su marido, tener dominio sobre. O sea que el mismo nombre de Baales o de Baal implica esposo. ¿A quién está copiando? A Cristo. ¿Qué hemos dicho? Que en la Biblia que está representando todo el rato la mujer, la iglesia pura, y el marido, Cristo. ¿Y qué hace Satanás? Dice, yo también. Yo también me voy a poner ahí, pero yo voy a intentar quitarle la mujer. Así funciona, ¿eh? Es que, ¿veis la similitud? Es quitarle la mujer. Entonces, ¿qué hace? Seduce a la mujer. Y no solo eso, sino que tiene una mujer que es la prostituta. Babilonia. Babilonia. Bueno, Babilonia que es el pueblo, digamos, que no es de Dios. Para entendernos, en la profecía es eso. Es todo lo contrario al pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere? Llevarse gente de la mujer a Babilonia. Y que todas sean su esposa. ¿De acuerdo? Dominada bajo el yugo de Satanás. Fijaros cómo, comprendiendo cómo actúa Satanás, vamos a comprender más sobre la vida que nos rodea, lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? ¿Quién no conoce casos así? ¿No? De que un hombre busca a la mujer del amigo y le seduce y al revés, ¿no? ¿Cuántas veces? Pues eso que vemos a diario es el espíritu mismo de Satanás. Hoy vamos a aprender mucho de esto, porque es justamente es lo que, cuando veamos cómo se define a Satanás en la Biblia y cómo lo que era y en lo que se convirtió, vamos a aprender mucho de nosotros mismos. Vamos a ver de qué le acusa Dios a Satanás. En la lección del sábado dice, se inició el conflicto. Dice, esta semana analizaremos el segundo párrafo, algunos lugares determinantes en los que se instaló el conflicto que por alguna razón misteriosa se inició en el corazón de Lucifer, un ser perfecto, que trajo su rebelión a la tierra a través de la caída de Adán y de Eva, otros seres perfectos. Y aquí es donde empieza ya el misterio, ¿no? El Señor crea un mundo perfecto, crea el Edén, crea a la pareja perfecta y crea a Lucifer, no Satanás, Lucifer. Y es un ser excelso, un ser perfecto, como el resto de los ángeles, pero que domina sobre los ángeles. En cambio, dentro de este ambiente, ¿qué tenemos? Surge eso. Por eso en la palabra de Dios se llama el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Es algo que no sabemos explicar. Y vamos a ver por qué no lo podemos explicar. Que es otra de las razones por las cuales... No, fíjate que lo que estás diciendo, cuando Satanás se introduce en el tema en la creación de Dios, con Adán y Eva, hay ese texto bíblico asociado que dice, yo vi, ¿y qué ve? Alguien que cae como un rayo. Curiosamente, ya sabemos la descripción para Satanás. Cae del cielo como un rayo. Es expulsado de allí y ya sabemos lo que hace. Pero es que Baal, precisamente, es conocido como el dios de las tormentas y se le representa con un rayo en la mano.
Y esto, una vez más, fijaos cómo Satanás lo sigue utilizando incluso en cuestiones musicales, porque hay personajes, cantantes, como David Bowie, que aparece con un rayo marcado en su cara, todo pintado así, y otros artistas. Y superhéroes. Y superhéroes también, sí. Entonces, fijaos como siempre Satanás está dando mensajes sutiles, pero es cierto. Él cae como un rayo y va justo en ese momento de la creación para fastidiarlo todo. Es conocido también como el dios de las moscas. Yo no sé si será porque es para mosquear al pueblo de Dios, pero desde luego vaya atributos, ¿no? Bueno. Vale. Josep, Ezequiel 28 del 1 al 2. Lluís, Ezequiel 28 del 11 al 17. Ana, Isaías 14 del 12 al 14. Vamos a ver cómo era todo, en qué situación se encontraban. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Exacto. ¿Por quién se hizo pasar? Está hablando del rey de Tiro, ¿eh? Pero vamos a ir viendo cómo todo lo que explica posteriormente va al rey de Tiro, pero vamos a ver que hay unos matices que el rey de Tiro no puede cumplir. ¿Eh? Pero que nos está recordando a Satanás. Y con esa explicación, digamos que llena dos conceptos a la vez. El Señor al explicar las cosas. Y nos va a explicar de una manera indirecta cómo era Satanás. O cómo era Lucifer antes de ser Satanás. Fijaros. Por lo tanto, ¿qué dice? Que te quieres... Dices, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. ¿Estaba Tiro sentado en el trono de Dios? ¿O quería él ser... ¿Podía sentarse en el trono de Dios? O sea, no... Pero le está haciendo esta alegoría. Por lo tanto, el primer error que comete Satanás y el primer error que comete el hombre es querer ser Dios. Y dices, ¿cómo es posible? Yo no quiero ser Dios, es muy humilde. Ya, pero el hecho de no acudir a Jesús en todos los momentos y situaciones y querer solucionar las cosas por nosotros mismos, ya es hacerse pasar por Dios. ¿Veis qué increíble? Podemos pensar que no, que por humildad, soy tan humilde que no voy a molestar a Dios. Pues si no molestamos a Dios, nos hacemos pasar por Él, porque nosotros ya podemos, cuando en realidad no podemos, si no es con su ayuda. ¿Veis la trampa? Es lo que se está vendiendo, autoayuda, tú puedes, etcétera, etcétera. Todo eso, lo que esconde es esto. La acusación que le está haciendo Dios al rey de Tiro. Porque tú dijiste, yo soy Dios, yo soy como Dios, y me quiero sentar en el trono de Dios. Y así dominar mi vida. Que es lo que nos venden hoy en día. Tú puedes controlar tu vida. Tú puedes ser lo que quieras. Solo piénsalo y lo serás. A nosotros nos sucede como a Satanás, ¿no? Que queremos hacernos nuestro proyecto propio, ¿no? Sí. Queremos seguir construir algo, ¿no? Construir algo al margen de lo establecido, que es lo que Dios pensó para nosotros, para que pudiésemos ser felices, ¿no? Y nosotros pues queremos hacernos nuestro proyecto propio. Cogemos cosas de Él a veces, porque ya nos van bien, pero... Otras que no. Sí. Sí. Venga, siguiente. Ezequiel 28, del 11 al 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría
y acabado de hermosura. Fijaros cómo define a Lucifer, ¿eh? Sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Por lo tanto, ya vemos que, primero, saber mucho y ser extremadamente bello no te salva. Porque Satanás es el rey del pecado, ¿no? Seguimos. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Vale, fijaros, dice tú, querubín. ¿Qué es un querubín? Un ángel. Por lo tanto, el rey de Tiro no era un ángel. Pero ¿veis cómo va utilizando lo que la endecha contra el rey de Tiro, a través del profeta aquí Ezequiel, para meter ya datos de Satanás, de Lucifer? Querubín protector. Querubín protector. Es decir, que Era el que cubría está. el trono, cubría el arca. Era el más excelso de los ángeles. ¿Qué más? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Fijaros, hemos leído ya que le dio la perfección. Hemos leído que era perfecto en todos sus caminos y que tenía multitud de contrataciones. O sea, que estaba muy ocupado porque tenía una responsabilidad en el cielo, digamos, ¿no? ¿Y eso qué? Se le subió a la cabeza, ¿vale? No se sabe por qué. Surgió, se le subió a la cabeza. A veces no comprendemos por qué nosotros no tenemos poder, o no tenemos dinero, o no tenemos toda una serie de comodidades, ¿no?, para hacer lo que nos dé la gana, ¿no? ¿Cómo es posible, Señor? ¿Por qué tenemos que pasar tanta necesidad, ¿no? Y cuando ves en lo que pecó Satanás, y como nosotros somos hijos de pecado, comprendes que tu tendencia, por naturaleza, es esa. Que si tú tienes cosas, depende de qué cantidad y cómo las consigues, no vas a hacer buen uso de ellas. El Señor sabe dónde nos pone y por qué nos pone. Y decide dónde estás y dónde has de estar, si lo haces todo según su voluntad, ¿no? Al menos lo intentas hacer. Y no tienes cosas muchas veces porque no puedes gestionarlas. No es el momento o no es la persona adecuada. Y debemos ser, ¿qué? Bástame con qué, con tu gracia, ¿no? Sí, sí. Seguimos. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Fijaros lo interesante. Hoy la belleza es lo que se busca, ¿verdad? Sobre todo la externa, ¿eh? Y a veces se puede llegar a una obsesión, ¿no? Muchas veces, y sobre todo ya a veces más jóvenes. Yo tengo una niña de 12 años y, bueno, entre una cosa y otra, cuando encuentra un espejo, se puede pasar un buen rato, ¿eh? Bueno, sí que es con la edad y tal, pero eso, si no se controla, no se explica, al final hay una obsesión constante por aparentar ciertas cosas y además aparentar una cosa que el resto también aparente, para poder ser admitido, etcétera, etcétera, ¿no? Lo típico de la adolescencia, ¿no? Pero eso aún pasa en adultos. Hay muchos complejos, muchísimos complejos del físico, que hacen que muchas personas no salgan de casa. O al menos no lo hagan hasta que no estén completamente transformadas para que nadie vea sus defectos, ¿no? Y eso se convierte ¿en qué? En su Dios. Fijaros cómo en lo que Él pecó nos tiene que hacer aprender a nosotros
Isaías 14, 12, 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál era la ambición de Satanás? Ser semejante al Altísimo. En lugar de Cristo, ¿no? Exacto, exacto. Él tiene una envidia de Cristo y quiere tener los mismos privilegios que Cristo, cuando Él es un ser creado. Pues muy bien, hemos visto cómo de repente surge el mal en Él, ¿no? Y ese es el gran misterio que dice la palabra de Dios, misterio de la iniquidad, ¿no? ¿Cómo es posible que eso pase, ¿no? Pero bueno, esto nos tiene que hacer pensar en realmente el pecado es necesario, porque hay algunas culturas que dicen que el mal es necesario. Que hay mal, para que haya bien, tiene que haber mal. Entonces la pregunta es lógica, ¿el mal lo necesitamos para algo? ¿El mal en sí mismo es necesario? Hubo un mundo perfecto en el cual no había mal al principio. Y vivían, ¿eh? Y vivían. ¿Nosotros buscamos el mal cuando nos levantamos por la mañana? Seguro que hay mentes perversas que están totalmente dominadas por el maligno, y sí, seguro. Pero nosotros queremos cuando nos levantamos hacer mal o que nos hagan mal. No. No es la idea, ¿verdad? ¿Nos gustaría vivir en bien, en paz y armonía? Sí, ¿verdad? Entonces no es necesario. Mira lo que nos dice Elena White en el Conflicto de los Siglos, el libro que hemos hablado, página 484. Es imposible explicar el origen del pecado y dar una razón para su existencia. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es misterioso, inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Si el pecado no tiene excusa en ninguna de sus expresiones. Si se pudiera encontrar alguna excusa para ello o mostrar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. ¿Comprendemos la lógica? Cuando tú vas exponiendo la lógica, al final te lleva a que, si lo pudiera explicar, tendría una razón de ser. Por lo tanto, justificas, ¿no? Si es pecado, es inexplicable. Y de él hay que huir. Y aquí tiene que acabar la discusión con esto, porque si no nos volvemos locos. Muy bien, la lección del lunes nos recuerda que hubo una creación. Antes hablabas de culturas, ¿no? que dicen que es necesario el mal, ¿no? Uh-huh. Bueno, sabemos las culturas de dónde vienen, ¿no? De Oriente, ¿no? Pero en general. Uh-huh. Pero fijaros que el símbolo primordial que ellos tienen, ¿cuál es? El dragón. Uh-huh. El dragón. Y el dragón que dice la Biblia, ¿quién es? Uh-huh. El diablo. Es decir, que inconscientemente están rindiendo tributo al dragón, adorándolo, al diablo. Lo adoran, sí. Y entonces, las ideas que ellos han concebido, pues son originarias en el dragón, Uh-huh. en el diablo. ¿No? Por lo tanto, lo que tú decías, el mal no es necesario. El mal lo ha introducido él y ha engañado a esas culturas. Uh-huh. El mal no forma parte del equilibrio, que es lo que ellos muestran. Muestran el símbolo del yin y el yang, ¿no? Con esa expresión de dos seises que se entrelazan. Si hay un puntito de blanco en el negro y un puntito de negro en el blanco. No hay ni un puntito de negro en el blanco, lo puro es puro, ¿no?
Y eso es lo que tenemos que buscar. Vamos a ver que el pecado no se debe excusar, pero desde el principio fue excusado. ¿Eh? Vamos a leer, porque es muy interesante. Génesis 3, del 1 al 7. Cinta, si quieres. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no os comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok. Empezamos con la serpiente. La serpiente. ¿Cómo era esa serpiente? Preciosa. Era como las que nosotros vemos ahora, porque sabemos que luego una de las consecuencias de esto es que Dios convierte a la serpiente en reptil que se arrastra. O sea, si después del pecado la convierte en un reptil que se arrastra, ¿cómo era antes? ¿Cómo la describen en la White? Colorida, plateada. ¿Y se arrastraba? Volaba. Volaba. ¿Qué es una serpiente, un reptil que vuela, que tiene alas? Un dragón. Fijaros en la situación, la escena, ¿vale? El Edén perfecto, y se presenta el animal más excelso, más precioso y el más astuto ahí delante. ¿Eh? Y empieza a hablar. ¿Qué habla? Que ya para empezar dices, ya desconfías, ¿no? Pero evidentemente cuando tú entras en contacto visual con Satanás, cuando empiezas a contestarle y a hacerle caso, entras dentro de su juego. Por eso cuando venga el anticristo, cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo, no debemos prestar atención. Porque podemos quedar embaucados, engañados, conectados a él cuando no debemos. No sabemos cómo será. Eso es otra cosa. Claro. ¿Y en México qué divinidad se presenta así? Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente alada. Igual. Se les manifiesta, les da sus instrucciones, etcétera, etcétera, y lo adoran. En las conferencias de puertas dimensionales, muy recomendables, vamos a comprender, si las miráis, vamos a comprender todas las deidades paganas de todos los tiempos, tipo aztecas, etcétera, las que dibujaban o grababan en las piedras que se encuentran en los grabados, las vieron realmente. No es que uno le dio una idea y voy a dibujar un dios, ¿no? Se presentaron. Eran demonios haciendo pasar por ese ser. Y por eso los adoraban. Bueno, eso es otro tema. También habría que indicar que los demonios no son lo que tal vez podemos tener en la mente, ¿no? Sino que son ángeles, pero ángeles caídos, que cayeron junto a Lucifer. Exacto. Exacto, no son bichos de color rojo, no ni son cosas bichos así. rojos, feos, no, son ángeles de luz, ángeles brillantes. Tienen la virtud de disfrazarse de lo que quieran, incluso de personas difuntas, que se aparecen. Exacto, eso es otra historia, es otro estudio bíblico que es muy amplio y que también podéis encontrar en la web. Realmente los muertos, ¿qué pasa después de la muerte? También se puede saber, está explicado.
Y una cosa interesante de lo que luego pasa cuando el Señor llega y les dice, a ver, Adán, ¿dónde estás? ¿No? Adán, ¿dónde estás? Y Adán escondido, ¿no? Como si Dios no supiera dónde está, ¿no? Y dice, Adán, ¿qué ha pasado? Y dice, no, es que la mujer... Le dice así, ¿eh? Es que la mujer me ha hecho comer. ¿Qué me diste? La mujer, exacto, la mujer que tú me diste. Por lo tanto, la culpa, Exacto. La mujer que tú me diste. O sea, que estaba excusando el pecado con ella y a la vez estaba echando la culpa a Dios por haber creado a la mujer, ¿no? Que además había salido del mismo, el cambio, de su propia costilla, ¿no? Seguro que cuando la vio por primera vez no dijo lo mismo. Muy bien. Primera excusa. Entonces hemos leído que el pecado no tiene excusa, ¿no? En sí mismo. Porque si no sería justificable. Lo primero, ha sido ella. ¿Y ella qué dice? Eva, Es que la serpiente... la serpiente, ha sido la serpiente. Pero eso es típico del ser humano. O sea, tenemos que realmente comprendernos y conocernos más. La primera reacción es echarle la culpa al vecino. Eso me pasaba mucho antes cuando trabajaba en el tema del control de plagas. Llegabas a una casa y usted tiene cucarachas. No, vienen del vecino. Siempre es la respuesta, ¿no? Bueno, pues eso pasa. Y es una tendencia natural. Lo primero que te sale, yo no he sido, no. Es expulsar rápidamente la culpa, ¿no? Cuando la mayoría de las veces tenemos mucha parte en el tema. Estamos muy implicados en las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Es que para tú poder subir en tu ego tienes que hacer bajar al otro, ¿no? Si tú criticas al otro y lo haces bajar, casi siempre injustamente, claro, tú automáticamente subes para ti mismo, ¿no? Esta es una trampa que estamos continuamente, mentalmente, tantas veces, ¿no? Claro. ¿Qué quería hacer Satanás? Ocupar el trono de Dios, por lo tanto, elevarse. ¿Y qué es la excusa que le dice Satanás en forma de serpiente a Eva, ¿no? Seréis conocedores del bien y del mal, ¿no? Elevarse. Todo eso hace que nuestro ego crezca y eso hace que nosotros queramos ser como Dios. Son los mismos pecados, lo estamos viendo, ¿no? Son los mismos pecados que Satanás cometió. Y es nuestra tendencia. Si nosotros no tenemos en la cabeza, en nuestro ser, la conciencia de que somos así, que nuestra tendencia es esa, ¿cómo vamos a cambiar? Es imposible. Solo el Espíritu Santo puede hacernos ver eso. Y los que lo ven, gloria a Dios, porque no son ellos, es el Espíritu Santo que los llama. Dios los está llamando. Dios nos está llamando cada día. Es impresionante. En la siguiente lección del martes nos habla de que hubo guerra en el cielo y en la tierra. Y es cuando vamos a leer Apocalipsis 12, del 1 al 17, porque vamos a ver la profecía de los 1260 días, que es en la que estaba inscrita el versículo para memorizar. Y vamos a comprender más sobre esta mujer. Y vamos a ver si esta mujer nos recuerda a alguien que conozcáis. ¿Eh? Vamos a ver, Apocalipsis 12, del 1 al 17. ¿A quién le toca? Josep. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Vale. ¿Os recuerda con una imagen esto? Una mujer vestida de sol, o sea, que brilla con la luna en sus pies y con 12 estrellas. ¿Eh? Bueno, de hecho ha dicho verdad, en el sentido de que vas muy adelantada. Pero una mujer con la luna en los pies y 12 estrellas, una imagen, una virgen, pero ¿qué virgen? Hay una que es muy parecida a esta, ¿eh? Sí, pero la de Guadalupe, ¿os recuerda la Virgen de Guadalupe? La Virgen de Guadalupe con la luna debajo y las estrellas y todo.
Sabemos, por las conferencias de puertas dimensionales, que está demostrado que la idolatría a la Virgen es una copia satánica. O sea, que cuando en realidad se está adorando a la Virgen, que es un trozo de yeso, se está conmemorando a Astarte, Semiramis, la diosa babilónica, que ya iba con un niño en la mano. Y es una excusa que pone el Vaticano. Por lo tanto, ¿están adorando a quién? A Astarte, están adorando a Satanás, están adorando a un ídolo. Por lo tanto, ha sido directa al grano, es la verdad. Pero aquí mismo, cuando tú estás leyendo esto, dices, mira, hoy esto es la Virgen, vamos a seguir leyendo. Dice, seguimos. Y estando encinta... Uy, estando encinta. ¿La clavaba- Virgen estaba encinta? ¿La Virgen estaba encinta? Bueno, la Virgen María estaba encinta y era virgen. Por eso digo yo, estaba encinta, ¿no? Sí, ¿no? Vale, hasta aquí cuadra, ¿no? Es la Virgen. Seguimos. clavaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El dragón escarlata, ¿qué hemos dicho que era el dragón? Satanás, ¿verdad? Vale, o sea que vemos ya la imagen que es como una virgen, ¿no? Y Satanás que aparece como brillando en el cielo, que es un dragón. Siguiente. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. A ver, el dragón se llevó una tercera parte de las estrellas del cielo. Si sabemos que es Satanás y sabemos que cayó del cielo, ¿a quién la arrastró? A la tercera parte de los ángeles. Entonces, cuando los reyes de Oriente, o los magos, o los, como quieras llamar, los magos serían, ¿no? Los magos de Oriente vinieron a Belén para buscar al nacido, a Cristo, siguieron una estrella, ¿verdad? Una estrella que además iba en una edición concreta y luego desapareció. Esa estrella, según esta definición, ¿qué sería? Un ángel, ¿eh? Pero guiados por ángeles. En el arca mismo, esa que veis aquí en la foto, salieron ángeles. Y la gente veía luces. Y cuando fue descubierta, dejaron de salir estas luces. Bueno, la gente no lo ve porque estoy señalando, no lo ve, pero los que quieran venir a visitarnos, tenemos un... Sí, también, tenemos un pequeño museo donde... Bueno, también déjame la foto. Bueno, pon la foto, exacto. Sí. Aquí veis, Aquí vemos, aquí, ¿veis? Aquí veis una pequeña barca, ¿no? Ahí. De como 150, ¿no? No sé cómo reseguir por la pantalla, no me sale. Aquí. Todo esto. Esto es un navío de 150 metros de largo, es el arca de Noé petrificada en las montañas de Ararat, tal cual dice la palabra de Dios. Pues aquí surgieron unas luces que salían por las noches y los vecinos de aquí las veían. Dieron aviso y fue cuando se hizo la foto de 1960 y algo, que realmente fue la aviación, hizo una fotografía y a partir de entonces fue cuando Ron Wyatt en el 77 creo que fue a estudiarla. Desde entonces ya no salieron más las luces. Fue la misma situación que pasó con Jesús. Hasta que no vinieron, hasta que no llegaron a su lugar, no pararon de ver las luces. Había una misión para esas luces, y era atraer a alguien. Lo mismo pasó en el arca. Por eso se conoció el arca. Por eso sabemos que es el arca. Dios quería que se estudiara y se demostrara que es el arca, por todo lo que ya hablamos. También lo encontraréis en la página web. Seguimos leyendo. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pues nada, la Virgen María tuvo al niño, ¿no? Un hijo varón, que era Jesús. Hasta aquí cuadra, ¿no? Es la Virgen. ¿Qué más? Y la mujer huyó al desierto. ¿Eps? ¿Huyó al desierto, María? Que yo sepa, se instaló, ¿verdad? Se instaló y creció el niño y luego llegaron los magos a visitarle. También huyó a Egipto. Ah, bueno, vale, ¿qué más? Entonces también cuadra.
Seguimos. donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. ¿Cuánto estuvo en el desierto, en Egipto? ¿1260 días? No. ¿Y 1260 años? Porque a veces en profecía el día es un año. Tampoco. Vale, aquí ya la cosa empieza como a descuadrar, ¿no? Con María. No podía vivir tanto tampoco, ¿no? 1260 días. Sabemos que Exacto. Sabemos que Apocalipsis 12 es simbólico. Todo lo que estamos viendo es el dragón, ¿no? La mujer, la luna, estrellas, todo eso está significando cosas. Por lo tanto, todo lo que estamos leyendo tiene un símbolo, tiene una simbología. Paralela a una realidad. Paralela a una realidad. Entonces tenemos el dragón, que es Satanás, la mujer, que hemos visto que era ¿qué? La iglesia, ¿verdad? Y hemos visto que el dragón, ¿qué hace? Quiere ir contra la mujer, ¿verdad? Contra la iglesia. Vamos allá. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Está hablando de la lucha en el cielo, ¿verdad? Miguel, ¿quién es? Jesús, ¿eh? El que es como Dios. Bueno, ¿quién como Dios? De hecho es una pregunta el nombre. ¿Quién como Dios? Entonces hubo una lucha y prevalecieron ¿quién? Miguel y sus ángeles, ¿verdad? Perdón, ibas a decir algo. No. ¿Y quién como Dios? Miguel. Exacto. Sigue. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí lo acaba de aclarar, ¿no? Exacto, ¿cómo aclara, La serpiente antigua, ¿quién era? Satanás. O sea, la misma Biblia nos lo va revelando todo. No es una imaginación ni una interpretación a lo loco, no. Leemos lo que dice. Seguimos. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es el trabajo de Satanás, acusarnos delante de Dios. ¿Hacernos sentir qué? Otra palabra. Ya sé que soy un poco caprichoso, pero hay una palabra que nos define. ¿Sentirnos cómo? ¿Qué es lo que nos hunde? ¿Sentirnos? Culpables. ¿Qué es lo que realmente nos pesa? La culpa. La culpa nos pesa. Nos da mala conciencia, ¿verdad? Ser culpables. Pues lo que nos dice Satanás constantemente dice, tú eres culpable. Tú hiciste ese pecado y ese, y ese, y ese, y ese. Todos. Y te va ahí comiendo el tarro, cada día. ¿Y tú qué haces? ¿O qué hacemos? Caer. Es verdad. Es que soy un desastre. Es que no hay maneras. Es que no me merezco ni... ¿no? Y entonces, ¿qué olvidamos en ese momento? Y el sacrificio de Cristo. Olvidamos que Él ya pagó por esos pecados que tú has cometido, que nosotros hemos cometido, ya pagó y murió por nosotros, en sustitución nuestra. ¿Qué murió? ¿La muerte natural? También, pero sobre todo, ¿cuál murió? La segunda. Entonces podemos seguir pecando cuando nos dé la gana, ¿no? Si ha hecho eso por nosotros. Exacto. Entonces, nos cargamos todo el tema de los mandamientos de Dios, ¿no? No hace falta seguirlos, entonces, ¿somos el remanente? Porque lo dice ahí claramente, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Olvidamos esa parte de los mandamientos, la borramos y ya está. Hay que aceptar a Cristo y su muerte por nosotros, pero debemos seguir luchando, porque en cualquier momento podemos caer. Incluso podemos morir. Y hay que estar con Dios, siempre con Dios, bien con Dios. Fijaros lo interesante de todo esto.
La mujer se fue al desierto. ¿Dónde se fue al desierto? Y sabemos que la mujer era la iglesia y se fue al desierto por 1260 años. ¿A qué desierto se fue? Sitios apartados, ¿no? Sitios apartados. Porque vamos a seguir leyendo, va. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De quién está hablando? ¿Quién menospreció sus vidas hasta la muerte? El pueblo de Dios, los mártires, ¿verdad? Exacto, porque por mantenerse fieles recibieron. Vimos, ¿no?, las salas de torturas que presentamos hace 3 semanas o así. Cómo pudimos grabar, cómo realmente esos eran espeluznantes. Gracias a que gente resistió, podemos hoy coger la Biblia y leerla en nuestro idioma. Y cada vez que la abrimos, tenemos que ser conscientes de la cantidad de sangre que se ha derramado para poder estar aquí. Por cierto, ahora que dices esto de la Biblia, el otro día, escuchando la radio, hablaban precisamente de este tema, ¿no? De que la Biblia pues había estado prohibida en el catolicismo y de que no estaba permitido que la persona pudiera acceder a ella y leerla, ¿no? Y la gente de ahí se sorprendía, no desconocía totalmente este dato, ¿no? De que la Biblia no hubiese sido prohibida para el cristiano. Esto se desconoce totalmente, ¿no? Fue curioso, ¿no? Sí, señor. Seguimos leyendo. Venga. Bueno, y hemos leído que también que ellos vencieron las acusaciones por medio de la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo. O sea que fijaros como lo que hemos dicho antes, ¿no? Esa sangre es la que nos... Esto lo veremos cuando lleguemos al capítulo 5. Si llegamos. Siguiente. Si llegamos. No, ya voy adelantando para ya acabar. No, me refiero en el estudio de Apocalipsis. Ah, vale. Ah, en el tuyo, sí. Perdón. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón... Un momento, esto es interesante, es muy interesante esto, muy ¿Y interesante. cómo sabes? Porque el diablo sabe que tiene poco tiempo y nosotros no podemos saberlo, ni lo necesitamos saber. Esto es paradójico, ¿no? Qué curioso, ¿no? O sea, el Señor permite a Satanás saberlo y a nosotros Y a no. nosotros no. Eso es jugar con ventaja, ¿no? Mucha ventaja. Muy interesante. ¿Qué más? Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Vale. Persiguió solo a la Virgen, ¿no? ¿A la Virgen fue la perseguida por todo el mundo? No. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Qué pasó? Y se le dieron... Perdón, ¿a Cristo lo pudo vencer? No. Lo mató, pero ¿quién venció? Venció Cristo. El Papa fue un fracaso. Un fracaso, sí, el fracaso de la cruz, ya. Sí. Y es el hombre de Dios, ¿no? Recordemos que habla la bestia, ¿eh? Es que, bueno, eso es otro estudio bíblico también. Sí, pero precisamente esta semana pasada ha dicho unas palabras muy parecidas, pero añadiendo la Matices. clarificación para decir, hacer ver que no dijo eso en su momento. Bueno. No pudo con Cristo, ¿de acuerdo? Cristo venció. En el momento que vence Cristo, Satanás ya no tiene más acceso al cielo, nunca más. Y ahí ya sabe Satanás que no tiene solución, porque el que acude a Cristo es salvo. Por lo tanto, ¿qué hace cuando no puede ir por Cristo? Por eso sabe que tiene poco tiempo. Exacto. ¿Qué es cuando no puede ir por Cristo? ¿Por quién va? Contra el pueblo. Claro, sus seguidores. La mujer. Que ¿quién hemos dicho que era el resto, no? ¿Y ahora ¿Ves? por qué no va por el pueblo de Dios? Bueno, algunos pueden decir, sí, están matando mucha gente en Oriente Medio, en países del mundo islámico, etcétera, etcétera. Está matando a cristianos en general, sean de la creencia que sean.
Y eso lleva al ecumenismo de la sangre, que ya sabemos que no pasa porque sí, sino porque está buscado para que sea así. Pero ¿por qué no persigue al pueblo de Dios que tiene la verdad? Ellen White tiene una cita en el Conflicto de los Siglos que habla de eso. Y es porque el pueblo de Dios no está haciendo ni diciendo lo que toca. En consecuencia, pues no le hace falta moverse en contra. Es más, se los está ganando por todos lados. Por eso venimos denunciando el ecumenismo, ¿no?, en la Iglesia Adventista y tantas cosas más, por desgracia. Pero tarde o temprano esto va a cambiar. La verdad está llegando cada vez a más gente se está posicionando y aceptándola. ¿Satanás creéis que se va a quedar mucho tiempo más quieto, sin apretar para ir contra los que estamos diciendo las cosas como Dios quiere que digamos? Pues ya sabemos que no. Ya vemos cómo nos va poniendo trabas continuamente y nosotros ahora lo estamos experimentando muchísimo. Pero desde luego, esto aún no es nada. Porque cuando el mensaje vaya llegando a más gente y más gente lo acepte, Satanás ya se está moviendo, pero seguro que se moverá a por todas como está en la profecía. Por desgracia, algunos creen que solo irá contra la Iglesia Adventista de la denominación, etcétera, etcétera. Lástima que no profundicen un poco más. No, y a veces pensamos solo en la persecución de correr uno detrás de otros, pero ¿y la persecución personal de cada uno en su día a día? Eso solo lo saben los que lo viven. Yo he hablado con personas que me han llamado llorando porque su familia no respondía. Llorando, literalmente. ¿Qué hago? Porque no responden. Porque oran por ellos y no les escuchan. Y a cambio, además, les deniegan cosas. Padres a hijos que les quitan cosas para que no puedan... O móviles, o vete a saber tú. Entonces, todas esas cosas se están sufriendo. Y eso es persecución también. Satanás juega por lo bajo. Con el trabajo, con el sábado. Cada vez que tú te enfrentas en el nombre de Dios al mundo, recibes. Entonces, solo podemos seguir por fe. Porque tenemos la promesa de que solo el remanente será salvo. De que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es una promesa de Dios. Entonces nos toca ejercitar la fe. Que a veces nos olvidamos de la fe. Seguimos. ¿Hemos acabado ya, no? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Sabemos, por otros textos, por analogía bíblica, que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, cuando es un plural es 2, que es 1 más 2, sería tiempo, más 2 tiempos, más medio tiempo, son 3 años y medio. Si miramos los días que entran en 3 años y medio, ¿cuántos son? 1260. 1260, los mismos que hemos leído anteriormente. Por lo tanto, estamos hablando siempre de lo mismo. El mismo periodo. Esos 1260 años que la Iglesia está recogida, ¿dónde? Porque es un periodo que históricamente está reconocido como la persecución de la Iglesia Católica al pueblo de Dios. Y tienen que huir. ¿Y a dónde huyen? A las montañas. A las montañas. Y a Estados Unidos. A Estados Unidos. A Estados Unidos. Los recoge, los acoge y los protege de lo que está pasando en Europa. No solo se huyó del catolicismo, porque la mayor parte de los que huyeron del anglicanismo. Pero sí que es cierto que hubo muchos también por Europa, por el peso del catolicismo, que fueron para allá. Luego, mirad una vez más que poco dura la bondad de Dios de poder salir todos para esa tierra de libertad en esos momentos, y cómo empieza a mandar hordas de gente católica, de pueblos católicos, sea de Irlanda o sean de Italia, etcétera, para ir presionando con el catolicismo también allí dentro. Es que Satanás, como siempre, no para. Lo que viene ahora es un Estado católico ya. Exacto. Seguimos. Bueno, sigo yo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. En la palabra de Dios, cuando es agua como un río, estamos hablando todo el rato de simbología, en Apocalipsis, habla de multitud de gentes.
mar de gentes, etc. Pues agua como un río es una persecución, ¿no? Un río que te persigue. Y aquí ¿qué dice? Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra, Estados Unidos. Exacto. Estados Unidos aplacó esa persecución durante un tiempo. Y por un tiempo pues, hubo libertad religiosa real. Y se seguía la palabra de Dios tal cual. Y ahí empezaron las iglesias protestantes a tener auge, ¿no? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, el pueblo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que es lo que hemos leído antes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál fue su plan desde entonces ya, a partir de entonces? Ir a buscar al remanente, identificar al remanente e ir a por él. Y esos son los que van a sufrir más. Siguiente. Vamos a leer una cita de Ellen White del conflicto de los siglos, en el miércoles, que es un mensaje esperanzador. Dice, esas persecuciones que empezaron bajo Nerón, cerca del del tiempo del martirio de Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Les culpaban de eso. Eran como castigos divinos por culpa de ellos. ¿Nos suena eso? Eso volverá a pasar. Volverá a pasar. En el tiempo final volverá a pasar. Lo que fue, volverá a ser. Volverá a ser. Las plagas cuando lleguen dirán que son culpa nuestra por haber desobedecido al mundo. Y que por culpa de nosotros caen las plagas. Entonces esa será la persecución a muerte a nosotros por ello, al remanente. Como llegaron a ser objeto de los odios y las sospechas populares, no faltaban los delatores que, por vil interés, estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Ese es el futuro que nos espera. Y el lenguaje aclara también que ellos van a ser los peores perseguidores del auténtico pueblo de Dios. Y habla de sus propios ex hermanos, adventistas nominales, casi nada. Gente que tuvo la verdad y no la aceptó. Pero hay una esperanza. En Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dice Cristo antes de irse al cielo. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Romanos 8:31 al 39, creo que es bonito que lo leamos. Que alguien lo lea. No me acuerdo de tu nombre. Alejandro, por favor. Romanos 8, del 31 al 39. Porque es la esperanza total. Eso es lo que nos hace realmente aferrarnos a Dios y nos recuerda que nada nos puede separar de su amor. Nada. Aún estamos a tiempo. Y el tiempo es ahora. ¿31 al 39? Sí. Dice, ¿qué diremos pues a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos ha hecho de dar con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Siendo Dios quien justifica, ¿quién condenará? Cristo Jesús, el que murió aún más, el que resucitó, el que está en la diestra de Dios, es quien intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Según está escrito, por tu causa somos entregados a la muerte todo el día. Somos mirados como ovejas de degüello. Mas en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó. Porque persuadido estoy que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los del presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.
La verdad es que es uno de los textos que me pone la piel de gallina, y cuando explica todo eso y luego llega el último, el 8:39, es que realmente dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Podemos acudir a Él en cuanto nos lo propongamos. Y más cuando sabes quién lo escribió, por las que llegó a pasar, que prácticamente es por todo lo que está describiendo y más. Y permaneció firme, gracias a Dios, ¿no? Es un testimonio y por tanto una confirmación de que es así, porque en su vida se plasmó así. Estaba explicando también. su propia experiencia, Pablo. En la lección del jueves nos habla de la ley y del Evangelio, cómo realmente la ley es primordial para poder estar presentes ante Dios, para poder salir airosos del juicio. Evidentemente no solo es el conocimiento de la ley, o no solo es el conocimiento en general, sino que también, porque Satanás lo sabe todo, y Satanás va a morir, ¿no? No se va a salvar. Por eso sabe que le queda poco tiempo. Exacto. Por eso sabe que le queda poco tiempo. Cree que la historia la va a cambiar. Por eso hace lo que hace, si no ya Eso es la ilógica del pecado. hubiese terminado, ¿no? Es la ilógica del pecado. Es lo mismo que los fariseos. Vieron a Jesús, sabían que era Jesús, convencidos de que era Jesús, lo mataron. ¿Sabes? De que era el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible? Lo conocen, pero no lo conocen. Saben quién es, pero no lo conocen realmente. Es realmente increíble, pero fijaros como hay varios textos como dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios, pero en cambio dice que la sabiduría, en el temor de Jehová está la sabiduría. Dice, y en apartarse del mal, la inteligencia. O sea que no es solo conocimiento. Lo que conocemos por inteligencia nosotros, ¿qué es? Alguien que sabe mucho, ¿no? Que se espabila mucho y tal. Pero la verdadera inteligencia es apartarse del mal. ¿Y cómo te apartas del mal si no sabes la ley? Porque la ley te dice lo que es pecado. ¿Cómo vas a decir, no, me voy hacia la izquierda, no, me voy hacia la derecha? ¿Cómo lo vas a hacer? Y hay un texto paralelo en Proverbios que dice que el temor de Dios, de Jehová, está la sabiduría, dice, y... ostras, no recuerdo. Y en el conocimiento del Santísimo la inteligencia. O sea, está asociando el conocimiento del Santísimo al otro texto paralelo que es apartarse del mal. O sea, realmente conoces a Dios cuando decides apartarte del mal. Recordemos que la palabra conocer tiene que ver con la relación sexual. Es la misma palabra que para relación sexual. O sea que el conocimiento con Dios es la unión de la mujer y el marido, la unión del esposo y la esposa, la unión de la mujer con Cristo, es apartarse del mal. Por eso la ley es tan importante. Y el mal es hacer la tuya. Y el mal es hacer la tuya, por lo tanto, cuando dejas de hacer la tuya, empiezas a hacer la de Dios, ¿no? Entonces, Sí, si te ocupas de las cosas de Dios, Él se ocupa de las tuyas. Es un quid pro quo. Nos hace reflexionar sobre el nombre de la iglesia en el jueves, y la verdad es que cuando lo he visto me he quedado un poco así, ¿no? Digo, adventistas del séptimo día. Si lo pasamos a nivel escatológico, que quiere decir a nivel de profecía, adventistas del séptimo milenio, un día 1000 años un día, ¿no? Eso lo sabemos que la palabra de Dios lo dice. El nombre ya no está diciendo 6000 años, ¿eh? Porque el sábado es el séptimo día y el sábado representa el séptimo milenio. Lo tienen en su propio nombre y aún vamos a negarlo. ¿Aún se va a negar esto? Tenemos como el nombre escrito de que Cristo viene en el año 2031. Está escrito en nuestro nombre como iglesia. En Romanos 3, del 20 al 26, bueno, repaso solo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, lo que hemos dicho. ¿Conoces al pecado?
eres inteligente si te apartas. Si no, no hay acceso. Fijaros qué diferencia entre sabiduría e inteligencia a nivel bíblico y lo que es sabiduría e inteligencia a nivel mundial. El mundo, cómo la valora. Es como tener cantidades en un almacén de conocimiento del mundo. Pero apartarse del mal es inteligencia. Es impresionante. Por eso todos tenemos acceso al cielo, todos podemos decidir no hacer el mal cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Lo hace Él. Entonces todos podemos ser guiados por Él. No hay distinción de personas, todos tenemos acceso. O sea, realmente impresionante. Por lo tanto, las profecías están hechas para todos. Sí, Alejandro. Pásale, Josep. Pues que hay personas que son muy agudas, muy sensibles y no procuran el mal para el prójimo. O sea, hay personas que no son malas y son muy inteligentes y muy agudas. Pero si no tienen el temor de Dios, eso lo define todo. O sea, también se puede ser muy agudo y tener mucho sentimiento, pero si no se está en el temor de Dios, se va al lado de Satanás. Sin darse cuenta van a ir entrando en el ecumenismo y en el camino ancho. Claro. Por la ley que nos sirve para tocar con los pies en el suelo, dice, bueno, yo siento algo, pero la ley dice que no lo haga. Ostras, hay algo claro, y si Dios quiere que no lo haga, ¿por qué? Aunque yo lo sienta, no debo hacerlo. Entonces la lucha de lo que sale de ti, ¿no? Que Pablo la expresa, ¿no? Lo que no quiere hacer y hace, ¿no? El mismo Pablo, que escribió estas palabras, ¿no? Él tenía su lucha, y la lucha del cristiano está definida, Pablo la escribe, la define perfectamente. Pues nosotros la tenemos. Podemos ser impresionantes, eruditos, como dice él, podemos tener bondad, podemos buscar el bien para los demás, pero llegará un momento que tenemos que decidir qué camino tomar. Y está escrito que la gente que llega al tiempo final viva va a conocer la verdad. Y va a tener todos los argumentos necesarios para poder seguir a Dios, como hicieron los fariseos, como conocían los fariseos. Los tenían. Y muchos van a decir que no. Van a ver las tablas en los cielos de los mandamientos. Y también van a ver las tablas en la tierra, las que encontró Ron Wyatt. Se van a mostrar. Y aún viendo el cuarto mandamiento brillando más que el resto, van a decir que no. Impresionante, ¿no? Por eso el pecado es ilógico y no se puede excusar. Es una hipnosis. Haces cosas que no deberías, incluso haces cosas que no quieres hacer. Muy bien. Aquí hay varios textos que cita sobre, pues evidentemente, la ley, lo importante que es y cómo la ley nos lleva a Dios, nos lleva a Jesús. Pero para ir avanzando vamos a leer ya lo que nos muestra el viernes para ir acabando. Apocalipsis 12, del 9 al 12, y el origen del mal en Patriarcas y Profetas, del 11 al 23. Dice que lo leamos. Y os recomiendo que lo leáis porque realmente es impresionante. Ante todo esto, antes quiero aclarar, ante todo esto y recordar que ante todo esto tenemos que la cruz, ¿vale? Hemos visto todo lo malo que ha hecho Satanás, cómo somos por dentro. Y cuando vemos cómo somos por dentro, ¿a quién te vas a coger? ¿A quién? Cuando sabes que alguien ya eso lo ha sufrido por ti, ya lo ha vivido, ya lo ha muerto por ti. Esa muerte segunda es la muerte del lago de fuego, ese famoso infierno que nos vende la Iglesia Católica, que no es tal, pero sí que hay un lago de fuego en el cual los impíos morirán para siempre. Pues esa muerte es la que Cristo murió en la cruz por nosotros, para que agarrándonos a Él, puenteemos esa muerte y vayamos directos a la vida eterna. Porque somos hacedores de pecado y pensamos en el pecado, por lo tanto, ¿qué merecemos? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pim, pam, tajante. ¿Pero qué hace? Dios envía a su único Hijo, ¿para qué? Para que podamos acogernos a Él y llegar a la vida eterna. Por fe. Y llamarnos hijos. Y llamarnos hijos, coherederos con Cristo. Coherederos.
Dice Elena White, Patriarcas y Profetas, mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Cuando realmente sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, es gozo. Eso el que la ha experimentado lo sabe. Es un gozo que no se puede comparar con nada en el mundo. Con nada. Se deleitaban en reflejar la gloria de Dios y en manifestarle alabanza. Y mientras el amor de Dios fue supremo, el amor de unos por otros fue confiado y desinteresado. Ese es el verdadero amor. Confiado y desinteresado. No te voy a ayudar porque luego tú me ayudarás a mí. Y si no lo haces, oye, que yo te ayudé, ¿eh? No había nota de discordia que echara a perder las armonías celestiales, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios. Era el segundo de a bordo. Había sido el más honrado por Dios. Bueno, pues aquí acaba la escuela sabática. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario o alguna cosa, es el momento. Si no, pues lo dejamos aquí, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, solo te podemos dar gracias. Gracias porque nos lo dejas tan claro, todo escrito, para que no haya dudas, para que podamos aferrarnos a ti y agarrarnos con uñas y dientes, Señor, y no soltarte hasta que nos bendigas. Padre, queremos sentir tu presencia cada día, saber cuál es tu voluntad para nosotros hoy, ahora, y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Vamos a fallar, lo sabemos, pero abogado tenemos. Queremos hacer el bien. Sabemos que tú nos vas a recoger, tal como estemos, y nos vas a poner otra vez el contador a cero, y volveremos a empezar, porque cada día morimos, como dice Pablo. Morimos a ti, Señor, y queremos resucitar contigo. Padre, recógenos, acógenos en tu gloria. Reclamamos, Señor, tus promesas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Perdón te pedimos por todos nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.